Ya. Entonces, les decía que aquí lo importante del forward es el hecho de que tenemos un contrato con dos personas, solo dos personas, ¿ya? El que está comprando y el que está vendiendo. Entonces tienen su contratito, ¿ya? Entonces se la están jugando, pero por lo menos los dos se están asegurando con este contrato que lo van a vender a 50. Entonces están borrando lo que es cualquier tema de, de incertidumbre. Eso es lo más importante. Ya no van a tener aquí incertidumbre, no van a saber qué es lo que va a pasar, digamos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Han borrado totalmente la incertidumbre al hacer este contrato a futuro, que se van a vender entre ellos la carne a 50 bolivianos. Entonces, no les va a importar si el precio sube o baja, se han asegurado ellos a 50. ¿Ya? Ahora, ¿qué problemas creen ustedes que podría pasar en esto? Digamos? O sea, entre Rubén y Daisy han logrado, digamos, mitigar el riesgo de que el precio suba o baje. O sea, simplemente han cerrado al precio que se han comprado hoy día la carne para que de aquí a un mes van a volver a comprar la carne a 50 pesos. Entonces, listo, resolvieron ese tema. ¿Qué otros temas ustedes verían que podría pasar acá? Les dejo la palabra. ¿Qué creen que podría pasar? ¿Qué otros riesgos? Profe, Sí, profe, en este caso yo pienso que una de las cosas que puede pasar es que no haya carne para vender y como se hay una escasez. me parece muy bien. ¿Algún otro riesgo? Me parece excelentes. Tal vez quizá que, digamos, Rubén ya no quiera comprar carne de ahí, vaya a comprar de otro lado. Excelente, excelente. Que Rubén diga huevos, ¿no ve? Ahora, huevo. Como el precio, digamos, ha bajado a 30, él ya no quiere cumplir con su contrato. ¿Cierto? Excelente. ¿Qué otro riesgo más bien? Muchos ustedes están súper vivos. Han tardado millones eso de pensar en otros cursos. ¿Qué otro riesgo más puede haber? Profe, que por ejemplo la vendedora de carne tenga un exceso de demanda. También, excelente, puede ser eso de que todo el mundo quiera comprarle la carne y después ya no tenga carne. O sea, hay varios riesgos, ¿no es cierto? Aquí tenemos y el principal es lo que ustedes decían, o sea, ¿qué tal si él se va a otro y no cumple el contrato? ¿No? Entonces, esto dice ya huevo el contrato, o si ella también se le acaba la carne y aunque ella quería, digamos, quería acomodar lugar, eh, venderle la carne por el tema de una demanda grande, ya no tiene carne. Entonces, automáticamente va a incumplir el contrato, ¿no? Entonces, ya ellos se tendrán que ver en el tema de un juicio, una cosa así, todo lo demás. Entonces, hay un problema ahí. Y ese es un segundo riesgo, el riesgo de incumplimiento del contrato. Ya han resuelto el riesgo de precios, ya han cerrado en 50. El problema ya es un incumplimiento del contrato, que él se vaya con otra carnicera, que le venda a otra persona, que no guarde la carne y todo lo demás. Ahí es donde entra este otro mercado, los futuros. ¿Ya? Y en el mercado de futuros, que es la diferencia igualita que es el mercado de forward, funciona exactamente, ¿no? Solamente que esto que se ha hecho acá, ¿ya? Entre dos personas que se han encontrado en la calle y han decidido firmar el contrato para vender la carne a futuro. Pero en un mercado de futuros, tú vas a un mercado organizado y esa es la diferencia. Vas por ejemplo, en Estados Unidos, al Chicago Mercantile Exchange, ¿ya? Entonces, donde tú compras un activo en el precio, esto es un tema de volatilidad, pero lo más importante es que aquí lo haces en un mercado, ¿ya? Está cerrado, en un mercado, donde hay una persona, vamos a pensar que soy yo, está en medio. Bien feliz. ¿Ya? Donde ya no va a ser el contrato entre estas dos personas, sino es Rubén conmigo y Daisy conmigo. ¿Ya? Entonces vamos a tener contratos separados. Aquí, un contratito para Rubén y un contratito para Daisy.
¿Ya? Aquí vamos a poner 50 y 50. ¿Ya? Ya voy a estar en un mercado regulado, donde va a haber normas, leyes y todo lo demás, que por eso se llama, es un mercado ya establecido, ¿no? Que es el tema del mercado, el mercado de futuros. Entonces, de lo que se llama forward, se va a volver a un mercado de futuros. Entonces, lo que va a pasar es de que el contrato yo lo voy a tener con Daisy y el contrato lo voy a tener con Rubén. ¿Ya? Yo voy a ser el que voy a asegurar de que las puntas se cubran. ¿Ya? Si de repente Daisy no tiene carne para entregar en la fecha, yo ya me voy a encargar de darle carne a Rubén. Yo me las encargo. Yo me aseguro, como soy un mercado ya regulado, un mercado grande y todo, yo voy a agarrar y le voy a dar carne como sea a Rubén. Y ya después me las veré con Daisy, le haré juicio, le iré a matar sus vaquitas. Yo ya veré qué voy a hacer con ella. Pero agarro y yo le voy a dar la carne a él, para que él tenga la seguridad plena, porque como estoy en un mercado, ni siquiera la va a conocer a Daisy. Él simplemente dice, yo quiero firmar un contrato por comprarme carne 50. Yo me tengo que encargar de buscarle esa otra punta, en ese caso. Yo tengo que ir a buscar a Daisy o a algún otro para conseguir la carne y darle la carne a él. Entonces yo me estoy asegurando de que le dé la carne a Rubén. Y yo ya me las veré con juicios con él. Al revés, si de repente Rubén no quiere pagar, ya no hay problema. Yo agarro, le recibo la carne y le pago a Daisy. Y yo después ya me las veré con Rubén. Le haré juicio, le lanzaré una piedrita, lo voy a escupir, así. ¿Sí? Pero algo voy a hacer para recuperar la plata. Pero yo ya me las veré. Ya no la meto a Daisy. Daisy ya le voy a dar su plata y ella me dará la carne. Y listo. ¿No? Entonces, sí, soy una especie de intermediario, una especie de banco. Soy el que le da la seguridad a toda la operación. Soy esa especie de intermediario entre los dos que van a negociar un tema forward. Cuando ya hay un intermediario, cuando ya están entre dos, eso ya se llama un mercado de futuros. ¿Ya? Cuando no hay intermediario, cuando solamente hay entre dos personas, es un forward. Pero cuando ya hay intermediario, es un futuro. ¿Sí? Esa es la pregunta de examen, ¿no? Entonces, lo más importante de la diferencia entre estos dos mercados, digamos, el mercado de forwards, ¿no? Entonces, aquí está el mercado de forwards y todo lo demás. Entonces, esos son. Y aquí hay posiciones en el mercado de futuros. Long es cuando se posee un activo con riesgo de volatilidad en el precio, o sea, cuando uno tiene el activo, está en posición larga. Y corta, que es short, es cuando se vende a futuro un activo con riesgo de volatilidad. Entonces ¿qué significa? Vamos a ver, hay más preguntas. Profe, sí, bueno, entiendo un poco. Si sube el precio de la carne, ¿el internet también se encarga? Sí. Entonces, si sube bajo el precio de la carga, a lo que está en el contrato, él va a cubrir esa diferencia. Le va a pagar, digamos, sube o baja, no importa. Si han cerrado a 50, él va a hacer que la operación sea 50 en las dos puntas. Entonces, ese va a encargar. En cambio, en el otro lado, hay ese riesgo de como cuando sube o baja, el otro se desanime, digamos. ¿No? Digan, no, huevo, no quiero, no sé. Entonces, hay ese problema. Pero en el futuro no, porque como tienes ese mercado, en ese mercado tú puedes confiar y por eso que obviamente tienes que pagar, no hay nada gratis en la vida, pero tú pagas para esa seguridad de que realmente se cumplen los contratos. Además, los contratos son estándares y todo lo demás, ¿no? En cambio, el contrato forward es un contrato de partes, ¿no? Diferentes cosas. Ahora, en lo que les decía, las posiciones, una posición larga es cuando uno tiene el activo, ¿ya? Entonces, digamos, en la carne y tengo el tema de riesgo de la volatilidad del precio. Entonces, esa es una posición larga. En cambio, una posición corta es cuando uno vende un activo, pero no tiene el activo. Por decir, uno puede vender a futuro carne a 50 y después comprar carne a futuro también y netearlo en el mercado. Porque yo les decía, cuando yo hago un forward, es las dos puntas, están las dos puntas. En cambio, en el mercado futuro, tú le vendes al mercado un futuro y le puedes comprar el mismo futuro. Entonces, al mismo tiempo puedes netearlo, ¿no?
Entonces tú puedes ser tanto el comprador y el vendedor al mismo tiempo para que se anulen, digamos, las operaciones. Entonces, y por eso es que eso se llama corto, cuando tú vendes algo que no tienes. Entonces, y lo vendes a futuro, pero sabes que cuando ya va a llegar el momento lo vuelves a vender a futuro. Compras a futuro lo mismo, entonces se netea, porque el mercado va a netearlo automáticamente. Entonces, por eso es que... ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos el 20 de enero, un agente acuerda comprar 1 millón de libras dentro de 3 meses a un tipo de cambio de 1,61. Entonces, lo que se crea, ¿no? Esto obliga a la gente a pagar 1.619.600 por 1 millón de libras el 20 de abril. Entonces, el 20 de enero, él ya está comprando 1 millón de dólares, 1 millón de libras, perdón, y ya está pagando 1.600.000 para que el 20 de abril le entreguen su millón de libras. Las libras esterlinas es la moneda del Reino Unido, ¿ya? ¿Cuáles son los resultados que podría pasar? ¿Cuáles son los resultados posibles? Entonces, sí se queda esto. Entonces, este es el precio del subyacente, digamos, ¿no? Entonces, si digamos, si por ejemplo, el tipo de cambio, fíjense acá, el tipo de cambio era 1,6196. Este es el tipo de cambio. 1,61. 1,61. Entonces, yo estoy comprando a 1,61. Tengo que pagar 1.600.000. Si de repente el precio sube a 1,80, digamos, la libra esterlina, yo estoy ganando, ¿no? Es un beneficio. Todo esto es mi beneficio, ¿no? El precio estaba acá, entonces todo lo que suba el tipo de cambio, yo voy a estar ganando porque yo hubiera tenido que pagar 1.800.000 para tener el millón de libras, pero como yo lo he cerrado en 1,61, estoy ganando. Ya he pagado menos, ¿no? Entonces ya el precio puede estar en 1,80, pero a mí me vale madres, porque ya he cerrado a 1,61. Por el otro lado, si baja el tipo de cambio, digamos, si baja a 1,50, mal estoy diciendo, ¿no? Entonces, si de repente el tipo de cambio baja a 1,50, me voy a querer morir, me voy a querer dar un tiro, ¿no? Porque hubiera podido comprar el millón con 1.500.000. Estoy perdiendo 619.600 porque el tipo de cambio ha bajado. Entonces, puede subir como puede bajar, dependiendo cuánto varíe. Entonces, para mí, si yo estoy comprando, prefiero que el precio suba, así voy a tener más beneficio, ¿no? Y al otro, al que me está vendiendo, digamos, lo que le conviene es de que el tipo de cambio baje, ¿no? Porque, perdón, como estaba aquí, si baja, entonces él va a recibir más plata, ¿no? Pero si sube, él va a perder. Entonces, es la relación inversa, ¿no? Entonces, la relación inversa, este es para el que está comprando y para el que está vendiendo, ¿ya? Ahora, este es el cuadro más importante, digamos, que para que ustedes puedan comparar los dos contratos. Esto es lo que es el futuro y este es el forward, el contrato a plazo. Primera característica es de que el contrato a futuro es estandarizado, o sea, hay contratos ya modelos para vender futuros, ¿ya? Entonces, tú tienes un contrato donde dice, yo vendo a futuros 10 kilos de carne, digamos. Entonces, ya está estandarizado, así tiene que ser. En cambio, en los contratos a corto plazo no son contratos estandarizados. Cada quien arma su contrato como le dé la gana. Yo, Palito, tal vez, y quién sabe, a lo mejor voy a comprar carne de aquí a tanto tiempo, ¿no? Entonces, ahí el contrato no es estandarizado, es diferente, ¿no? En los contratos a futuro se lo hace a través de una cámara de compensación. Esa cámara de compensación es ese intermediario que soy yo, digamos. Ese intermediario es el que va a hacer, a ver, tráeme vos, dame vos, va a buscar la otra punta, digamos, ¿no? Entonces, por eso se llama, es a través de un intermediario, la cámara de compensación. Mientras que en el contrato a forward es entre dos partes, entre dos puntos, Daisy y Rubén, nada más. En cambio, en el futuro hay una cámara de compensación, que es el intermediario, que en este caso era yo, ¿ya? Esta otra parte es bien importante. 3. En el contrato a futuro hay la posibilidad de abandonar una posición antes del vencimiento del contrato. Entonces, antes de que se acabe el contrato, yo puedo retirarme. Dice, ya no lo retiro, digamos. Entonces, le doy una posición de compra y venta y lo retiro. Entonces, te puedes salir de la posición, ¿ya?
En cambio, en el contrato a plazo, imposible abandonar la posición sin la autorización de la otra parte. Tienes que esperar. Has dicho que vas a comprar a los 50 y a los 50 te lo compro. En cambio, en el futuro tú podrías ir al intermedio y decir, no, ya me he desanimado, quiero comprar al revés, quiero ahora vender. Entonces se netea y listo. Y ahí se acabó. ¿Listo? En cambio, en el contrato a plazo, que es el forward, no puedes abandonar lo que has dicho, a menos de que lo esté de acuerdo. ¿No? Y entonces, para abandonar, digamos, esta posición, basta con que hagas una operación contraria. Entonces tú dices, quiero comprar carne, digamos. Entonces, quiero comprar carne a 50, digamos. Listo, 50. Y estás viendo que el precio está bajando, digamos, está bajando, bajando, bajando. Uy, no, mejor lo dextraré nomás. Quiero vender carne a 50, dices, ya. Tú mismo estás comprando, tú mismo estás vendiendo, se anula. Listo, anulado. ¿Listo? Entonces tú le dices a la cámara de compensación, quiero comprar, quiero vender, y se anula. Entonces automáticamente se anula. En cambio, en el contrato forward, se anula en el vencimiento. Cuando pase el tiempo, cuando has dicho pues, que el 20 de abril vas a comprar, el 20 de abril, ahí recién muere el contrato. ¿No? Aquí hay una existencia de un mercado secundario. Acuérdense, los mercados secundarios es cuando una segunda vez lo puedes vender y revender y revender. Entonces, lo mismo pasa en este caso. Uno puede agarrar y decide ese contrato futuro, digamos, venderlo a otra persona y a otra y a otra y a otra. Entonces, se van negociando los mismos contratos a futuro que se han hecho. Mientras que en el mercado a corto plazo, que es el de forwards, no hay un mercado secundario. Es un contrato entre personas y listo. ¿Ya? En el contrato a futuro, hay poca importancia de la entrega física del activo. Generalmente allá simplemente te dan la diferencia, digamos. Entonces, ya, mira, he hecho un contrato a futuro a compra 50, ahora te lo hago a venta a 30, entonces dame las 20 la diferencia. Listo. Entonces, ya ni siquiera hagas la entrega del producto. Entonces, ahí no se hace una operación contraria y ya está, y se cierra. En cambio, en el contrato forward, la entrega física es esencial. Ahí sí se hace la entrega física del bien, digamos, ¿no? Entonces, aquí en el contrato a futuro no hay riesgo de impago de la contraparte. No importa si no te paga, porque la cámara de compensación te va a pagar. Entonces no tienes riesgo de que no te pague. Mientras que en el contrato a forward sí hay un riesgo de impago de la contraparte, porque puedes decirte, no, no te pago y listo, y tienes que hacer un juicio y todo lo demás, ¿no? En contrato a futuro, para poder entrar a este mercado, obviamente tienes que depositar una garantía. Si quieres entrar a este mercado por tener esa seguridad de la cámara de compensación y todo lo demás, tienes que depositar. En cambio, en los contratos a forwards, como son entre dos personas, no hay ninguna garantía, los pagos se realizan en una fecha de vencimiento y listo. O sea, ahí acabó la cosa. Entonces, pueden darse cuenta que a pesar de que los dos son derivados financieros, a pesar de que los dos están trabajando con contratos a futuro, porque estás comprando algo al futuro, tienen sus diferencias. Tienen sus diferencias bien marcadas, súper marcadas. Y eso es lo importante que tenemos que saber de estos futuros y forwards. ¿Sí? Entonces, así funcionan los futuros y los forwards. Profe, Dígame. profe, en este caso, la parte de, bueno, la venta del petróleo, lo que ha bajado sumamente el precio, eh, el mercado del petróleo está bajo futuro o bajo forward? Buena pregunta. Ese era futuros, los futuros de petróleo. Entonces ya había contratos a futuro de vender el precio del petróleo. Y lo que ha ido negativo ha sido el precio futuro. Porque ya estaba venciendo. Un día antes de la fecha de vencimiento de ese contrato, es que se ha vendido a negativo, porque ya han dicho, pucha, tengo que entregar el petróleo, pero no tengo, tengo que vender este petróleo, pero no tengo ya dónde depositarlo, ya nadie quiere comprar. Entonces, en futuro lo has regalado, digamos, ya. Prefiero regalarle el petróleo porque no tengo dónde ponerlo. Prefiero pagar a alguien para que se lo lleve el petróleo. Yo no tengo dónde poner tanto petróleo. O sea, y lo has vendido futuro al día siguiente. Si era un futuro a un día, digamos. Al día siguiente ya vencía. Entonces, como no sabías qué hacer, dónde pongo el petróleo, no tengo dónde poner, ya lo estabas regalando, digamos, el petróleo, prácticamente, ¿no? Pagando porque se lo lleve. Pero a futuro, digamos, ¿no? A un futuro. Después ya el precio se ha ajustado al precio de venta, que era más o menos $18 el barril, digamos, ¿no?
que sigue siendo bien barato. Entonces, de todas formas. Pero los commodities, y es una buena pregunta la que dices, todos los commodities, lo que es gas, petróleo, trigo, maíz, oro, plata, se venden a futuro y en forward. Entonces, generalmente futuro. Entonces, si ustedes entran ahí en la bolsa virtual y si se compra un commodity, están comprando futuro. ¿Sí? Así funciona. El otro derivado que es interesante son los swaps. Los swaps es la compra, venta de divisas con el compromiso de reventa a un tipo de cambio pactado en el momento de la operación. Al igual que en el tema de los futuros y los forwards, es una transacción a futuro, ¿ya? Pero generalmente son para monedas, ¿ya? Para el tipo de cambio. Son utilizadas para reducir y mitigar el riesgo de tasas de interés, de riesgo sobre el tipo de cambio, y en algunos casos son utilizados para reducir el riesgo de crédito, ¿sí? Entonces, es básicamente lo mismo. Estos instrumentos son OTC, o sea, over the counter, o sobre el mostrador, es decir, hechos a la medida, pero siempre incurren en cierto nivel de riesgo crediticio propiciado por su operación. Entonces, hay varios tipos. Tenemos, por ejemplo, el tipo de swap de fijo flotante, el swap de divisa fijo-fijo, el swap de divisa flotante-flotante, ¿no? Entonces, más o menos así funciona. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar aquí. Una empresa X boliviana recibe 105 millones de bolivianos, ¿ya? Y hace un swap a dólares. Vamos a suponer que el tipo de cambio es 10 bolivianos por dólar. Entonces, significa que de aquí a un tiempo va a volver otra vez a recomprarse va a volver a vender los dólares al mismo tipo de cambio, ¿no? Entonces, agarra los 105 y lo transforma en dólares. Entonces se vuelve 15 millones de dólares, ¿ya? No. 107, ¿no? 105, 107, 15, sí. Al tipo de cambio de 7 dólares, no 7 bolivianos por dólar. Entonces, lo fija. Ese es al swap, a futuro. Que va a volver a vender estos dólares al tipo de cambio de 7, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que el dólar se devalúa, ¿no? Entonces llega a 8 por dólar. Entonces, ¿cuál es el resultado de la operación? Si es con swap, él tiene 15 millones de dólares, ¿no? Porque él lo ha fijado a 7, ¿no? 105 entre 7 y 15. Si estuviera sin swap, estos 105 millones de dólares transformados al 8, al tipo de cambio del 8, hubiera sido 13 millones de dólares. O sea, hubiera perdido 1.8. Pero como hemos hecho con un swap, la ganancia es 1.875.000. O sea, hecho a futuro, es decir, un swap, es decir, tomar los bolivianos, me los vas a vender los dólares de aquí a un mes a 7. Entonces ya le estás vendiendo a 7 a futuro. En el futuro me vas a comprar mis dólares al 7. Perfecto. Entonces, los bolivianos, esto convertido al 7 se va a volver 15 millones con el swap. Si se devalúa el tipo de cambio y llega a 8, feliz, porque yo ya lo he cerrado en 7. Mis 105 millones de bolivianos lo vuelvo en 15 millones de dólares porque lo he cerrado en 7. Si no hubiera hecho eso, al cambiar mis 105 millones de bolivianos en el futuro al 8, que es el tipo oficial, me darían solamente 13 millones. Hubiera perdido 1 millón de dólares. ¿No? Entonces, vamos a ver al revés. Se revalúa y el tipo de cambio llega a 6 bolivianos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Con swap, obviamente tengo 15 millones, pero sin swap sería 17 millones. Entonces, aquí yo tengo una pérdida, porque obviamente yo le he fijado a 7, entonces 105 entre 7 son 15 millones, pero el tipo de cambio ahora está en 6, entonces 105 entre 6 son 17 millones que me hubieran dado por el tipo de cambio de 6. Pero como yo ya le he fijado a 7, aquí yo tenía una pérdida, ¿no? Pero entonces, ahí el que está haciendo esta operación de swaps está esperando que el tipo de cambio suba. Entonces, prefiero cerrarlo ahorita nomás al 7, para que de aquí a un mes me lo cambien mi 105 al 7.
¿Cuándo se usa esto? Por ejemplo, cuando tú, digamos, vas a recibir algún pago, digamos, en bolivianos de aquí a un mes y ese rato quieres cambiarlo a dólar, pero no sabes cuánto va a estar el dólar. Bueno, en Bolivia sí sabes más o menos porque se ha mantenido fijo por mucho tiempo y por lo visto va a estar todavía un buen tiempito así fijo, digamos, ¿no? Pero en otros países el tipo de cambio se mueve cada día y cada segundo se mueve el tipo de cambio. Entonces, para ellos es bien complicado saber en cuántos dólares o cuántos bolivianos, o en el caso en cada moneda que tengan, lo van a cambiar. Entonces, por eso que ellos agarran y dicen, no, a futuro haremos un swap para hacer ese intercambio de monedas, ¿no? Un swap de monedas. Entonces, funciona. Entonces, aquí está. Aquí está el 7. En este caso se paga las diferencias, ¿no? Entonces, ahí está la tasa de pacta. Entonces, si quedamos a 7, si sube por más del 8, el banco le paga a la empresa la diferencia, pero si va por debajo, la empresa le paga al banco la diferencia. Entonces, ahí es el swap. Swap de monedas y intercambian los dólares y se compensan la diferencia que pueda haber. ¿Sí? Entonces, eso sí funciona. Entonces, básicamente es una venta igual, una venta de moneda a futuro. Entonces, muy parecido a los futuros y los forward. Ahora, el otro interesante y uno de los más interesantes es un poco más complejo, pero porque hay combinaciones de este derivado, son las opciones. ¿Ya? La opción es confiere al comprador el derecho y no la obligación de comprar o vender un activo en un momento determinado del futuro. ¿Ya? Entonces, aquí, por eso se llama opciones, tienes la opción de ejecutar o no ejecutar tu contrato a futuro, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos tipos de opción. La opción de compra, que es call, que tienes el derecho a comprar un activo a un precio ejercicio fijado de antemano. Tienes el derecho de comprarlo, pero puedes decidir no comprarlo. El otro es la opción de venta, es que el derecho a vender un activo al precio determinado como la opción de compra, pero puedes no ejecutarlo. Bajo el mismo ejemplo que estamos haciendo la carne, entonces, si tuviéramos igual a Rubén y a Daisy, ya, con el tema de la carne, vamos a poner aquí. Ya. Podría ser que alguno de ustedes, he hecho volver a cerrar, cree una opción. ¿Qué significa eso? De que firme un documento donde dice opción de comprar, digamos. ¿Ya? Entonces firma eso. Entonces, ¿qué significa eso? De que Rubén tiene la opción de comprar o no comprar. ¿Ya? Entonces, él puede decidir si sí o si no. A diferencia del contrato forward de que sí o sí tienen que hacerlo, o en el caso futuro, revertir la operación. En cambio aquí, él tiene la opción de hacerlo o no. Si digamos, fijamos el precio a 50 de la carne y el precio sube a 70, él dice, ejecuto mi opción. Ahora sí quiero comprar carne a 50. Pero si de repente el precio de la carne baja a 30, entonces él puede decir, ya, no quiero ejecutar mi opción. No quiero comprarte la carne. ¿Ya? Porque el precio afuera está en 30, entonces prefiero comprar afuera de más 30. Entonces, él está comprando una opción de compra. La opción de comprar es una opción compra. Ahora, Daisy podría hacer también lo mismo. Podría también venderle una opción put, que es una opción de venta, es decir, de venderle a 50. El derecho de vender una activo. Ya te vendo una opción de venta donde yo te voy a vender a 50. Si está más de 50, digamos 80, puede decir, no, ya no te quiero vender, ya no ejecuto el contrato. Y después se lo vende al precio que sea. Ahora, si está por debajo de 50, ya puede ejecutar su opción. Dice, no, aquí tú has firmado para este tema. Dime, Stephanie. Lo siento, estaba experimentando. Uy, caramba, ya, pero funciona. Entonces, es lo que les decía. Hay opciones, pero es o una o la otra. Entonces, y hay varios tipos de opciones. Por ejemplo, la opción europea es cuando se ejerce solo en la fecha de vencimiento. Eso es solo cuando termina el plazo, después ya compro o no compro.
Hay la opción americana que puede ejercerse en cualquier momento. Puede estar subiendo el precio. No, ya quiero ejercerlo, no quiero ejercerlo. Pueden ejercer o no la opción de comprar o vender. Hay la opción asiática, que es al vencimiento con relación al precio promedio del mercado vigente durante la vigencia de la opción. Es un poco más compleja, digamos, pero la más interesante, lo que ustedes tienen que saber, es la europea y la americana, ¿no? Uno que es solo la fecha de vencimiento y la otra en cualquier momento que pueda ejecutarse. Un ejemplo de la opción es lo que les decía a ustedes de las letras retornables del Banco Central, cuando hacíamos operaciones de mercado abierto. Cuando el Banco Central vende una letra rescatable, retornable, es que él está vendiendo una opción, ya una opción, de comprar ese título, es decir, tengo la opción de cancelarlo anticipadamente. Por eso es una opción, una opción. Entonces, se le puede poner a varios instrumentos este tema de instrumentos derivados, en productos derivados en los cuales tú combinas, digamos, ¿no? Entonces, entre un título y le pones una opción o lo que una cosa así. Entonces, es igual a futuro, pero tienes la opción de decir no, a diferencia del forward o del futuro, ¿no? Eso. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, reclamo, amotinamiento? Profe, Dígame. en este caso, profe, ¿necesitan las dos partes para estar de acuerdo para hacer, eh, bueno, que no se venda o que se venda o que se compra o no se compre? No, lo que pasa es que, por ejemplo, vamos a hacer, en el ejemplo que estamos haciendo, digamos que Rubén dice, le hace firmar la opción de comprar, y uno diría, pero entonces, ¿qué gana Daisy, digamos, con firmar eso? Si de repente le dice, no, ya no quiero ejecutar, ¿no es cierto? Le puede decir, ya no quiero ejecutar la opción. Para vender esta opción, él, digamos, ya, toma, te doy la opción, firmar la opción de compra, digamos, opción de compra. Pero él le tiene que pagar a ella por firmar esta opción, le pagar una comisión, digamos, un 10, digamos. Entonces, si él no quiere ejecutar, no importa, estos 10 se queda para Daisy, por hacerle perder el tiempo, digamos, ¿no ve? Porque le ha hecho firmar una opción de compra, ha fijado el precio a 50, le ha dicho, te voy a vender la carne, te juro por Batman, no sé qué, ya, perfecto. Y de repente dice, no, ya no quiero comprarte, porque la opción decía, tengo la opción de comprar o no comprar, pero solamente por haber firmado esa opción, ya le tiene que pagar 10 a Daisy. Entonces, 10, Daisy o le vende la carne, pero igual tiene que ganar estos 10, que es la comisión por haber hecho esta opción. Y lo mismo en la venta, si ella es la que tiene que hacer la operación, no necesariamente tienen que ser las dos, o sea, puede ser o una o puede ser la otra. Entonces, digamos, puede ser que ella le venda la opción de venta, que es la put, y esta venga igual una comisión de 10. Que ella le tiene que pagar a él en caso de que la ejecute ella o no. Entonces, si ve que el precio está muy alto, entonces no quiero ejecutar la opción de venta, igual estos 10 le tiene que dar. Ahora, si ejecuta la opción de venta, igual le tiene que pagar estos 10. Estos 10, indefectiblemente, por haber firmado esa opción, tiene que pagarle. Porque es para no burlarte del otro, si no todo el rato estarías firmando sus opciones y cada vez le digan, no quiero ejecutar, no quiero ejecutar. Ah, listo, caíste, no quiero, no quiero. Entonces el otro, pues ya no quiero venderte en opciones, me estás engañando, digamos, huevo. No, entonces le tienes que pagar ese fee por firmar la opción. Entonces así de alguna forma la otra persona dice, bueno, por lo menos estoy ganando la comisión por hacer esta operación. Entonces hay un costo de la operación para la contraparte, ¿no? En caso de que el otro diga, ya no quiero, ya, bueno, pues por lo menos has ganado esa comisión. Entonces no se ponen a las dos puntas, es uno o el otro, es o una opción call o una opción put. Entonces varias personas, varios financieros hacen eso, ¿no? Olga. Profe, en este caso la parte de comisiones en el contrato se acuerda esto, ¿verdad? De que se Exacto, incumple. exacto. En el contrato le estipulas, esta es la comisión por la opción de compra, ¿no? para la contraparte. Ahí. ¿Alguna otra pregunta, chamacos? Profe, ¿y desde cuándo están funcionando este tipo de ¿De mercado derivados? derivado? Sí, profe, Ucha. en Bolivia. En Bolivia no hay mucho. Hay unos contratos privados de forwards y creo que algunas opciones. Y también se ha dado swaps. Futuros no, porque no tenemos un mercado organizado de derivados.
En Estados Unidos está desde hace mucho tiempo. Vamos a ver desde cuándo está el Chicago. Voy a ver aquí. De Chicago. Pero es bastante antiguo. El mercado de Chicago se ha fundado en 1848, chamacos. Y es el mercado de futuros y opciones más antiguo del mundo, ¿no? Entonces, estamos pues años luz nosotros de esos mercaditos, ¿no? Ahí ya desde hace más de 100 años que ya se está casi ya llegando a los 200 años de que se negociaban, digamos, el tema de los futuros. Mientras que nosotros aquí estamos todavía con forwards, una que otra opcióncita entre algunos, pero por eso es que nuestro mercado tampoco no está muy desarrollado en lo que es el mercado de derivados, que es bien interesante, es bien, porque evaluar estas opciones es toda una complicación, es un poco de finanzas más avanzada, ¿no? Hay varios modelos matemáticos, todo para evaluar ese tipo de productos. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reclamo, amotinamiento? Olga. Y, profe, en cuanto a la estipulación de la comisión, ¿hay una cantidad exacta para el contrato? Por ejemplo, ¿de cuánto va a ser la comisión o quedan entre ellos directamente? Generalmente es un acuerdo entre partes, ¿no? Pero tú puedes ir viendo en diferentes lugares para ver cuál es la que te da mejor opción, ¿no? Pero generalmente es entre partes. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Tipi. eh, Si profe, se en el corta, caso del... volvemos a entrar a la misma. Ya, profe. Profe, en el caso del swaps, ¿qué pasaría si es que si es que cambiara el tipo de moneda que está liderando, digamos, el mundo como el dólar, digamos, ya no sería el dólar, sino el yuan? Nada, sigues haciendo operaciones igual con esa moneda y puedes hacer swap de yuanes. Hay también swap de yuanes, swap de todo tipo de monedas. No solamente con el dólar. Puede ser un swap dólar-euro, digamos. No digo euro-yuan, digamos. Se puede hacer. No hay ningún problema.